En Vistahermosa, Michoacán, fueron detenidas más de 30 personas en un supuesto campo de entrenamiento tipo militar. En México, entre las sombras de Michoacán y Jalisco, se descubrió algo que parece sacado de una película de terror y religión. Un campamento secreto, decenas de hombres entrenando con armas, y una sola declaración que dejó helados a los policías. Nos preparamos para el apocalipsis. ¿Qué pensarías si un grupo religioso se convirtiera en un ejército? ¿Fanatismo o crimen organizado? Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará más preguntas que respuestas. Vistahermosa, Michoacán, un lugar de apariencia tranquila, se convirtió de pronto en el escenario de un hallazgo inquietante. En medio de terrenos solitarios y alejados, se levantaba un campamento clandestino que parecía más un cuartel improvisado que un espacio religioso. Allí, 38 hombres uniformados y armados se movían en perfecta sincronía, ejecutando entrenamientos tácticos como si fueran parte de una milicia secreta. El silencio del campo fue roto por los ecos de sus gritos de mando y el ruido metálico de sus ejercicios de combate. Los primeros en notar algo extraño fueron los pobladores cercanos. Vecinos acostumbrados a la calma rural empezaron a observar movimientos inusuales. Hombres marchando en formación, prácticas con armas y hasta simulaciones de ataques. El miedo se apoderó de la comunidad. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, pero todos comprendieron que lo que ocurría allí no era normal. Fue esa tensión colectiva la que finalmente los llevó a levantar la voz y denunciar lo que parecía ser un peligro inminente. Las autoridades recibieron la llamada con escepticismo al inicio, pero la insistencia de los vecinos obligó a actuar. La sospecha de que se trataba de sicarios en preparación encendió todas las alarmas. El solo hecho de imaginar un grupo armado entrenando a las afueras de Michoacán evocaba recuerdos dolorosos de la violencia que por años ha golpeado a la región. La posibilidad de un nuevo brazo armado en formación era demasiado peligrosa para ser ignorada. Lo más perturbador era la precisión con la que los hombres actuaban. No eran improvisados, se movían como si siguieran órdenes de un instructor militar. Llevaban uniformes, usaban equipo táctico y practicaban con disciplina, como si esperaran un enfrentamiento real. Esa visión escalofriante hizo que muchos se preguntaran si el terreno había sido tomado por un cártel en busca de nuevos soldados, o si realmente se trataba de un grupo religioso que había llevado su fe a un extremo insospechado. La denuncia de los pobladores encendió un operativo sin precedentes en Vistahermosa. No se trató de un simple patrullaje. Fuerzas estatales, municipales, la Guardia Nacional y hasta el Ejército se coordinaron para irrumpir en el campamento clandestino. El despliegue fue impresionante, con vehículos blindados, unidades tácticas y un cerco que buscaba evitar cualquier intento de fuga. La misión era clara: confirmar si lo que había sido reportado era un campamento religioso o el nacimiento de una célula armada. Cuando los agentes atravesaron el terreno polvoriento y entraron al predio señalado, la sorpresa fue inmediata. Frente a ellos se extendía un arsenal insospechado: armas, cuchillos, radios de comunicación, equipo médico improvisado y hasta simulaciones de explosivos que parecían listas para ser utilizadas en entrenamientos de guerra. No se trataba de simples fanáticos reunidos, sino de un grupo perfectamente estructurado que estaba practicando tácticas de combate con un objetivo aún desconocido. La escena parecía sacada de un cuartel militar improvisado. Entre las pertenencias incautadas se encontró un camión de pasajeros, vehículo que habría permitido movilizar a los 38 integrantes en cuestión de minutos. Esto encendió las alarmas. No solo estaban entrenando, sino que al parecer también tenían la logística necesaria para desplazarse y actuar en grupo como si fueran una fuerza organizada, lista para ejecutar operaciones. El hallazgo planteó preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo un grupo tan grande operar durante semanas o meses sin ser detectado por las autoridades? ¿Quién les proporcionaba los recursos, el espacio y la seguridad para entrenar sin ser molestados? La posibilidad de que hubiera complicidades locales
ya sea por miedo o por conveniencia, comenzó a tomar fuerza entre los investigadores. Y lo más perturbador, ¿acaso estaban frente a un movimiento religioso radical que se preparaba para el juicio final, o frente a un brazo armado protegido por intereses más oscuros que todavía permanecen en las sombras? Cuando finalmente fueron reducidos y puestos bajo custodia, los agentes esperaban escuchar excusas, evasivas o intentos de negar lo evidente. Pero la respuesta que recibieron fue aún más desconcertante que el hallazgo del arsenal. Con absoluta serenidad, como si nada de lo que hacían fuera ilegal, los hombres declararon: «Somos de la Iglesia de la Luz del Mundo y nos preparamos para el juicio final». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Los uniformes tácticos, las armas, los ejercicios militares y hasta las simulaciones de bombas, de pronto, fueron justificados bajo un manto de religiosidad. Lo que para las autoridades era un grupo armado clandestino, para ellos parecía ser una misión espiritual: entrenarse para sobrevivir al apocalipsis. Esa contradicción dejó a muchos en shock, pues la línea entre la fe y la violencia se desdibujaba frente a sus propios ojos. Lo más perturbador no fue solo la declaración, sino la calma con la que la pronunciaron. No mostraban miedo, ni arrepentimiento, ni rabia por haber sido detenidos. Parecían convencidos de que lo que hacían tenía un propósito divino. En su mirada, el operativo policial no era una derrota, sino parte de una prueba que debían superar antes de un juicio aún más grande, el de Dios. Para los investigadores, aquello abrió una grieta peligrosa. Se trataba de fanatismo religioso llevado al extremo, o de una fachada perfectamente diseñada para ocultar la preparación de un grupo criminal. La pregunta dividió incluso a las autoridades, porque el discurso religioso podía servir como excusa para disfrazar intenciones mucho más siniestras. Y aquí, la interrogante se vuelve inevitable. ¿Hasta qué punto la fe puede convertirse en un escudo para justificar el entrenamiento militar? ¿Dónde termina la religión y dónde comienza el fanatismo armado? En medio de los 38 detenidos, un detalle encendió todas las alarmas. Entre los rostros mexicanos, uniformados y disciplinados, apareció alguien que no encajaba. Un ciudadano estadounidense proveniente de Minnesota. Su sola presencia transformó el caso en algo aún más inquietante, porque no era un miembro común del grupo, sino que fue señalado como el presunto instructor táctico que dirigía los entrenamientos. El hallazgo de este extranjero abrió un abanico de sospechas. ¿Qué hacía un hombre del norte de Estados Unidos en un campamento clandestino en Michoacán? No se trataba de un turista perdido ni de un religioso devoto de paso. Estaba al frente de las prácticas militares, coordinando movimientos, dirigiendo simulaciones de combate y enseñando tácticas avanzadas. Su papel parecía fundamental en la preparación del supuesto ejército apocalíptico. Las autoridades no tardaron en plantear hipótesis inquietantes. Algunos lo vieron como un fanático radicalizado, alguien que había cruzado fronteras en nombre de su fe, convencido de que debía preparar a los demás para el fin del mundo. Otros lo describieron como un posible mercenario, contratado por intereses ocultos para entrenar a un grupo que, bajo la máscara de religión, en realidad buscaba formar una célula armada con capacidad de operar en distintos estados. La versión más intrigante, sin embargo, fue la de un posible infiltrado con otra misión. Podría tratarse de un agente encubierto, un enviado de organizaciones extranjeras, que buscaba vigilar de cerca a la luz del mundo o incluso manipularla desde adentro. La presencia de un estadounidense en un campamento de corte militar religioso, en una región dominada por el crimen organizado, resultaba demasiado sospechosa como para ser tomada a la ligera. Los detenidos aseguraron pertenecer a Yasser, una agrupación de la Iglesia de la Luz del Mundo, cuya misión, según ellos, era proteger templos, propiedades y líderes religiosos. No se veían como criminales, sino como guardianes divinos, convencidos de que su labor tenía un respaldo espiritual. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su alcance. Aunque la mayoría provenía de Nayarit,
Había hombres de al menos 11 estados diferentes, lo que revelaba que no se trataba de un grupo improvisado, sino de una red organizada con presencia nacional. Esa dimensión encendió todas las alarmas. Defensores de la fe o una milicia encubierta en expansión. Para las autoridades, la duda es inevitable. ¿Se trata de fanáticos que llevaron la devoción al extremo o de un brazo armado disfrazado de religiosidad? Porque bajo la máscara de guardianes espirituales, bien podrían ocultarse tácticas y lealtades ligadas al crimen organizado. Ahora los 38 hombres no se preparan para el juicio de Dios, sino para un juicio penal en Morelia. La fiscalía busca determinar si eran un ejército apocalíptico o simples sicarios bajo un disfraz espiritual. El caso ha abierto un debate incómodo. ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación de la fe? ¿Y qué tan delgada es la línea entre religión y crimen organizado? Si quieres conocer más historias donde la realidad supera la ficción, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué opinas. ¿Eran soldados de la fe o soldados del crimen?